Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 8 del mes de diciembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Sansón y la mujer filistea de Timnat. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esa por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban todo sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: Yo os propondré ahora un enigma. Si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: Propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y el 7º día dijeron a la mujer de Sansón: Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella le declaró a los hijos de su pueblo. Y el 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió: Si no araseis con mi novia, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Capítulo 15. Y aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: Entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre: Me persuadí de que la aborrecías y le di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar.
Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y se fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno de él, del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Hemos leído, hermanos, el capítulo 14 y parte del capítulo 15, donde nos narra sobre Sansón y la mujer filistea de Timnat, con la cual pues a él le gustó, y los padres insistieron en que si no había dentro de la familia, dentro de sus hermanos, mujer pues para tomarlas, tenía que tomar una filistea. Recordemos que eso era prohibido para los hijos de Israel, porque Dios lo había establecido de esa manera. No se iban a mezclar con las otras naciones. Sin embargo, dentro del propósito de Dios estaba todo esto para poder llegar él hasta al centro de la ciudad de los filisteos, donde podía destruirlos. Y le hacen una mala pasada. Los hombres también amenazan a quien era su esposa para que le declarara cuál era el enigma que él les había propuesto. Y pues al final la mujer lo convence y pues le declara cuál es el enigma. Y de esta manera le ganan. Él está molesto porque no era de esa manera que tenía que hacer. Y así comienza él su idea de venganza en contra de los filisteos. Hermano, al día de hoy tenemos que ver, no dejarnos engañar. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nosotros tenemos que aprender a ver lo que hay en la luz, porque es lo que nos corresponde, porque como hijos de Dios también somos luz. No podemos mezclarlos con aquello del mundo, con aquello que Dios aborrece. Tenemos que tratar de evitarlo de la mejor manera y cada día buscar superar, no buscar introducirnos más adentro, sino que al contrario, salir de aquellas cosas que son del mundo, porque a Dios no le agrada. Sin embargo, hoy incluso en las iglesias estamos metiendo al mundo dentro de las iglesias con las luces de colores, con los artistas y todo. Volvemos el púlpito, que es para predicar la palabra, lo volvemos un campo de baile, ¿verdad? Una pista de baile, algo parecido a una discoteca con las luces de colores. Estoy seguro que eso a Dios no le agrada. Sin embargo, eso es lo que estamos haciendo. Estamos cometiendo el mismo error de Sansón. No te mezcles con el mundo. Nosotros estamos mezclándonos con el mundo. No te mezcles con las naciones vecinas. Tienes que destruirlas, le dijeron al pueblo de Israel, mas no lo hizo, y ahora están las consecuencias con Sansón, tratando de liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Hermanos, es hora que obedezcamos la palabra de Dios, que amemos a Dios sobre todas las cosas y seamos luz, no seamos parte de las oscuridades. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.